muchas gracias por acompañarnos. Vicealmirante, es un gran honor que nos acompañe hoy acá a partir de ahora en Acento TV. Gracias, Gustavo, estamos a la orden. Dígame algo, don Uribe Peguero. ¿Por qué ha sido históricamente un tabú vincular temas militares política en República Dominicana? Bueno, eso se explica por el establecimiento constitucional que prohíbe a los militares la deliberación y la participación política. Tema con el cual yo nunca he estado tan de acuerdo. ¿Por qué usted no está de acuerdo? Porque el militar puede, a mi entender, debía poder emitir opiniones, por lo menos. Está bien, yo no estoy de acuerdo con la participación política. O sea, un militar no tiene por qué votar por la presidencia, ni desear ser presidente de la República, ni ningún cargo electivo. Mientras esté con el uniforme. Mientras esté con el uniforme. Pero sí debía poder votar, por ejemplo. Ahí estamos y opinar. De acuerdo. Lo que debe ser incorrecto, porque puede causar muchísimos problemas, es que se lleve la política a los cuarteles. Que milite en un partido. Exactamente, que milite en un partido, pero que vaya y vote. ¿Cuál es el problema de eso? Porque yo digo que hasta viola la Constitución y los derechos humanos, porque ustedes son ciudadanos como otro cualquiera, los policías y los militares. Y en ningún sitio dice que el militar no es ciudadano. La Constitución no dice eso. No, de hecho son ciudadanos con una responsabilidad. Y fíjate que la Constitución no dice tampoco que no voten. Dice que no son deliberantes. Que no son deliberantes. Ahora, hay que entender que el voto es una deliberación. No, yo creo que no, porque bueno, pues de hecho se hace sin opinar. Ahí es que está el problema, que el voto para mí no es deliberación. De vez en cuando ese tema, vicealmirante, se trae a la palestra y ha habido discusiones. Y sobre todo yo digo que en la generación de oficiales en la que tú, usted y algunos anteriores y posteriores, que ya son militares, que tienen una formación no solo en la academia militar propiamente, sino que han estudiado otras carreras, derecho, algunos estudian historia, los hay incluso que son escritores de ensayo, poetas, de todo. O sea que son personas con una formación humanística integral. Y ese tema de vez en cuando se toca, pero en un momento dado se pensó que se iba a legislar para permitir que policías y militares pudieran votar, y luego, como lo que le dije al principio, como que hay gente que entiende que eso es un tabú. ¿Cuándo usted piensa que llegará ese momento de que se permita votar a los militares? El problema fundamental no es de los militares. El problema está en lo político y mucho de la gente de los medios de comunicación, que entienden que si a los militares se les permite votar, entonces eso puede ser un motivo de que se creen problemas en los cuarteles. ¿Cómo cuáles problemas, por ejemplo? Bueno, porque de que puede ir el debate político, la diatriba, las acusaciones, los jefes queriendo imponer candidatos y esas cosas. Pero yo creo que no, yo creo que se puede legislar y ordenar eso. Y los militares acogerse como hay en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, los militares votan. Y en Estados Unidos nunca se ha dado un golpe de Estado. No, ni en Francia tampoco. Ni en Francia, ni se ven discusiones en los cuarteles por política. Eso se puede hacer. Yo creo que los militares aquí están más capacitados para votar que como están los políticos para ejercer la política y gobernar el país. Porque tú no ves todos los tollos que hacen en los gobiernos. Y eso no, son los políticos. No se le puede atribuir a los militares. Y no se le puede atribuir, son ellos. Pero ellos haciendo su papel que lo hacen mal. Entonces ese papel, que es un papel de ciudadano, del militar, no se le puede permitir por un temor a un supuesto daño que puede causar. Eso es un disparate. Porque algunos infieren, y yo creo que es una visión errónea, que si el hecho de que a un oficial de alto rango, o a todos se le permite votar, y ese oficial intenta manipular el voto, la decisión de voto de su subalterno, lo que no va a ser verdad, porque el voto es secreto. Es secreto. Aunque usted le diga, mire, vote por este, a la hora de la verdad usted vota por quien usted considere. Claro, sí. Eso
Eso es inconcebible, eso no hay forma. Ahora hay otra... Yo no sé por qué, porque entre ustedes los periodistas hay muchos que opinan que no y dicen eso como que es un hecho. Regularmente los periodistas conservadores bueno, son los que más se oponen, sí. porque la gente que tiene una idea liberal estamos de acuerdo que el militar debe votar, el policía debe votar. Sí. Yo no tengo problema con eso. Otra cosa que se mantiene y es un doble rasero. Se dice, no, que el militar no puede, ¿verdad? No puede deliberar sobre temas políticos, que cuidado, que no puede hacer campaña, todo eso es verdad. Sí. Ahora, hay una cosa que se sabe y todo el mundo lo saben los políticos y lo saben los militares, que dentro de las Fuerzas Armadas hay grupos, y eso históricamente ha sido así. Yo no sé a qué se deberá eso. ¿Será que hay gente que desarrolla un liderazgo? Entonces hay algunos que siguen como esa escuela de pensamiento o esa directriz, otros se agrupan por otro lado. Pero los grupos que hay que suelen formarse en las Fuerzas Armadas no son regularmente grupos políticos, son grupos de militares que siguen... Tendencia de pensamiento. Sí, tendencia más o menos es una atracción o una unidad por intereses. Subalternos que buscan a un jefe porque lo ayude, porque lo apoye, porque le garantice cierta prerrogativa. Si mi coronel llega a general, a mí me conviene. Si mi general llega a jefe de Estado Mayor, a mí me conviene. Y al mismo tiempo el superior necesita tener una retaíla de gente atrás que le apoye para cualquier cosa. Pero eso se sabe, pero como que no se habla mucho, pero es normal. No, claro, pero es normal. Pero eso no tiene que ver con política. La política influye en otra manera en los cuarteles, pero no en eso. En eso no. Eso para mí es independiente de la orientación política. Porque a veces se da que el general, por ejemplo, que tiene un grupo, cuando cambian de presidente, a veces es posible que ese general se vaya para donde otro político, apoyar a otro político. Entonces esa gente lo sigue a él, sí. Pero no necesariamente porque la motivación principal sea política. Yo digo lo del mito y la doble moral porque muchos militares, una vez que van a la vida civil, algunos hasta han formado partidos. Sí. Y algunos forman de esos grupos de apoyo. Salimos muy malos políticos, por cierto. Porque tú no has visto ninguno que ha ganado ninguna posición electiva. Ningún es militar. Para mí, podemos ser buenos guardias, pero somos malos políticos. Malos políticos. Sí. Usted no ha tenido nunca esa aspiración. Incluso los más inteligentes y los más preparados, profesionales, intelectuales, que tú lo ves, que salen de la guardia y crean un partido, tampoco llegan a nada. No les va bien. Porque no basta ser inteligente y ser preparado y haber sido un buen militar para tú ser un buen líder político. Para ser un buen líder político. No se puede extrapolar una cosa a la otra. No, tú tienes que nacer en la política. Tú formate desde estudiante en la universidad y pasar todos esos filtros y formate en el medio político. Son litorales totalmente diferentes. ¿A usted le han hecho alguna propuesta de que ingrese a un partido, de que formen un partido? No, de formar partido, sugerencias que le hacen a uno. Pero políticamente yo tengo mi preferencia. Sí, no, eso sí. No es más natural, como sí, todo el mundo. La tengo. ¿No? Exactamente. La tengo y sí, yo he escrito muchísimos artículos políticos, claro. Tendenciados, como dicen. No, porque es un derecho usted no esconde su punto de vista. Yo no le escondo. En estos momentos usted está apoyando al PRM. Sí. Al PRM. Al PRM. Soy seguidor de Hipólito y donde está Hipólito yo lo sigo. Exacto. Pero por no, lealtad. Por lealtad y porque de verdad yo aprecio la forma de él. Yo respeto el estilo de él, hacer política, a veces un poco apolítico, porque para mí él a veces dice cosas que los políticos, por ejemplo, él es demasiado sincero. Y en política no se debe ser no debe ser sincero porque le hace daño. Hay que meter sus embuticos a veces, y él no mete mucho embute. Él dice la verdad en que le haga daño. Sí, esa es su forma, es así, sí, un hombre llano. Bueno, entonces, otra cosa, vicealmirante. Se ha hablado mucho también de el tipo de formación que recibe el militar dominicano. Ya el militar dominicano tiene su universidad, lo que fue el antiguo, ¿cómo es que se llamaba? Instituto de Estudios Militares. Sí, el INES o...
IMES. IMES. No sé Instituto si se Militar llama. de Estudios Superiores. Sí. Ese era. Eso es como una universidad. Sí. ¿Qué Tiene- aprenden ahí los jóvenes que ingresan a la academia militar? Bueno, pero ese instituto no es para los jóvenes. No es para los cadetes. No, no. Es para los Bueno, a oficiales menos ya que hayan graduados. cambiado la orientación. Sí, sí, sí. Porque el cadete va primero a la academia. Vamos, después, vamos como- primero por la academia. ¿Qué se aprende en la academia militar? Bueno, en la academia militar, si es de la Marina, aprende las artes navales. Se aprende a navegar, que fue lo mío, mi orientación. Y preparación básica de un militar en sentido general. Y manejar una embarcación y Sí, esas cosas, ¿no? exactamente. Esa era la especialidad mía. Si es la Fuerza Aérea, entonces la todo lo que cuestión de tiene que ver los con aviación. aviones y la preparación básica de un militar. Y en el ejército es prácticamente todo las acciones bélicas, o sea, aprender a desempeñarse en las acciones bélicas en tierra. Pero hay conocimientos que son comunes a todas las ramas. Sí, exactamente. Sí. De hecho, las academias tuvieron un tiempo, creo que ya no lo están, que el primer año era común. Entre todos, O sea, marinos, aviadores sí, y del el primer ejército. año todos lo hacían en la batalla, en la carrera. Sí, y luego se separaban. Precisamente yo me gradué en un año y al año siguiente los que entraron hicieron el primer año común ahí en la batalla, en la La carrera. batalla de la carrera. Entonces, eso en cuanto a los estudios para formarse en cada una de las ramas. Si no entiende que su vocación es de la Marina, se va a la Marina. Sí, ya a partir del segundo año, en ese tiempo, cada quien iba a la institución a la que pertenecía. Bien. Y ahora yo creo que volvió a ser como antes, o sea que si usted va a ser oficial de la Marina, usted entra a la Marina Directamente a la Academia de la pasa Marina. los 3 años ahí. Sí. Entonces, en el Instituto Militar de Estudios Superiores, ¿qué se aprende? Eso es como... Perdón, primero, ¿tienen que graduarse primero en una de las ramas para ir ahí? O Exactamente. sea, tiene que ser ya Sí. un teniente de Marina o un teniente del Ejército. Sí, creo que hay distintos niveles, hay unos cursos para oficiales subalternos y otros para oficiales superiores. Sí. Entonces, son cursos de militares a un nivel más elevado, que incluye algunos diplomados que son que los dan profesores universitarios que tienen otras orientaciones fuera del ámbito militar. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas tienen una falla muy grande, ¿Cuál es? que yo la suplí ahí, que no se enseña la Constitución en las academias. ¿Cómo? Entonces Pero ahí, espérese, pero usted me está diciendo una cosa que es escandalosa, bueno, vicealmirante. si porque lo han metido en... si ustedes son los que deben ser el Bueno. sustento de defensa de la Constitución, entonces no le enseñan la Constitución. Yo me di cuenta de lo grande que era la Constitución y lo importante que era para el desarrollo democrático de una nación, siendo yo capitán de navío, el año anterior de ascenderme a contraalmirante, porque yo estaba haciendo el curso en el INE y fue este señor Luis Gómez Pérez, El profesor Luis Gómez, sí. muy bueno. Sí, un constitucionalista Es excelente. constitucionalista y nos dio un diplomado de eso. Yo le cogí amor a la Constitución a partir de ahí. Sí. Que por cierto, vicealmirante, esa fue una época en que hubo una apertura en la Fuerza Armada, Sí, porque había se una llevaron apertura. hasta gente de partido de izquierda que hablaran para intercambiar con ustedes, Sí, sí, sin sí. miedo a nada. Sí, sí. Que eso era un miedo, un tabú antes. Ahí recuerdo que nos fue a dar una clase, este hombre que murió, que escribió un libro, Todo por Trujillo, Juan José Ayuso. Ah, el profesor, sí, el Que acababa- periodista y literato Juan José Ayuso. Acababa de publicar un libro, acabando con la Fuerza Muy Armada. crítico con la Fuerza Armada. Muy crítico. Y sin embargo ustedes lo invitaron. Y se invitó Eso- allá eso indica y nos dio, una apertura. Sí, nos dio nos aclaró sobre el libro. Yo precisamente le hice alguna pregunta porque yo no estaba de acuerdo con lo que él decía. Porque mira lo que pasa. Yo soy crítico de las Fuerzas Armadas. Sí. Crítico. Lo mismo es decir lo que está mal hecho. Y a mucha gente no le gusta como lo digo, pero lo digo. Ahora, él decía que las Fuerzas Armadas eran corruptas, que eran trujillitas y que por eso no debían existir. Entonces yo reconozco que han tenido todo eso, pero por eso no hay que descartarlas. Las Fuerzas Armadas tienen su falla, pero son perfectibles. O sea, No, que y, se que no, pueden. y que no todos los militares son iguales. Claro, todos no son... Y él era radical con eso. Vamos a precisar un dato, vicealmirante. ¿Podemos hablar aquí de esa apertura
¿A partir de cuál de los ministros o secretarios? Bueno, fue muy importante. Se puede decir a partir del ministerio de Soto Jiménez. Cuando el general José Miguel Soto Jiménez Sí, llegó, que eso fue cuando fue cuando Leonel Fernández llegó a la presidencia la primera vez, ¿no? No, Hipólito. No, cuando Leonel Fernández llegó la primera vez, a él lo ascendieron a general de brigada y lo hicieron su jefe del ejército. Sí, sí. Entonces, antes de terminar el gobierno, a él lo mandaron a Estados Unidos. Sí. Creo que estaba en ¿cómo se llama este sitio donde mandan a coronel y allá? Bueno, él tenía un cargo diplomático. Yo sé que hubo un chisme de un político contra él en ese momento. Sí, hay una historia con él. Lo exiliaron ahí. A él lo mandaron para allá y él estaba en esa función. Entonces después, cuando ganó Hipólito, él vino, Hipólito lo hizo. Y ahí fue el secretario. Ahí que comienza la mayor apertura. Sí, comenzó una gran apertura. Precisamente, el primer libro que yo escribí, que era Las Fuerzas Armadas entre luces y sombras, era un libro muy crítico también. Sí, yo recuerdo. Y ese libro, yo traté de publicarlo, pues yo lo escribí en el 98, y traté de publicarlo y me lo negaron. Estando activo. Estando activo. Y le dijeron que no era conveniente. Que no, que un militar no podía decir esa cosa y que era preferible que no lo publicara, me dijo el secretario. ¿Usted lo aguantó ahí? Entonces lo aguanté y cuando Soto llegó y llegamos al gobierno, entonces se publicó. Porque Soto venía con la misma línea. Soto había publicado uno, no me recuerdo el nombre, pero era un libro Tengo entendido que ustedes, de alguna manera, coincidían. Era un grupo de militares preparados, en que estaba usted, Soto, si mal no recuerdo, está el general Noble Espejo. Noble Espejo era un poquito más atrás. Más mayor que usted. Sí, Noble Espejo creo que me lleva 2 años en la academia. Y también había sido general y jefe del ejército en ese primer gobierno de Leonel Fernández. Lo ascendieron ahí, sí. Fue a ellos, porque no eran generales. Pero tengo entendido que ustedes conversaban, militares de una preparación importante, y tenían inquietud sobre temas incluso de la política y lo que pasaba en el país. Eso sí. Sí. No, nosotros, hay tantas cosas que uno puede hablar sobre esto. Nosotros estábamos en política. Estando activo. Sí. Pero fíjate lo que pasa. Esa es una participación que yo la justifico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Balaguer había estado 12 años manteniéndose en el gobierno haciendo fraude. Después volvió, después de un lazo de los 2 gobiernos del PRD, tenía ya 2 periodos y quería reelegirse en otro. Y las reelecciones tú sabes cómo eran fraudulentas. Entonces se constituyó un grupo de militares para enfrentar eso. Ustedes tomaron un nombre muy importante, que era como de constitucionalista, se llamaba también, ¿no era así? No, nosotros no le dimos nombre. No le dieron ningún nombre. No le dimos nombre. Bien, ahí estaban, si se puede decir los nombres, usted. Sí, ellos, el único que habla de eso soy yo, porque ni Soto ha hablado nunca, ni Zorrilla, ni nadie. Zorrilla no estaba también. Nadie habla de eso. De hecho, quizás ellos tienen razón, porque es que nosotros no hicimos nada. No tuvimos participación de nada. Pero estuvieron atentos sí a los acontecimientos. Exacto, estábamos preparados para lo que fuera, porque esperábamos que nos dieran instrucciones. El líder político que teníamos. Sí. Pero él dijo, bueno, porque era así, estábamos en previsión si se producía una crisis, si Balaguer quería mantenerse en el gobierno. La crisis se produjo. Pero hubo una negociación. Pero hubo una negociación y todo murió ahí. Porque hay una versión que ha corrido. Estamos hablando del líder de ustedes, doctor Peña Gómez. Sí. Que ustedes veían que era una persona para un cambio democrático. Exactamente. No sé si será cierto que hubo reuniones y que en un momento dado el doctor Peña Gómez dijo, no, yo no quiero un baño de sangre. Sí, prefiero mejor no. ¿Fue así? Prefiero negociar. Él hacía alusión a lo que había pasado en la revolución del 65. Una guerra civil. Que él había intervenido en eso, había tenido que ver. Y él no quería provocar otra vez un baño de sangre. Sí. Pero nosotros íbamos a hacer. ¿Ustedes estaban dispuestos a que no se podía permitir? Sí. Yo diría que a nivel de coronel y teniente coronel,
Peña Gómez tenía más oficiales que el mismo gobierno. Que más que Balaguer en ese momento. Más que Balaguer. O sea, porque usted era un grupo Nosotros líder. hacíamos una reunión todito uniformado y a veces pasábamos de 300 oficiales. Y eran oficiales. Eran y tenían subalternos que les respondían a ustedes. Exactamente. Esa historia... Y todos teníamos posiciones clave en las instituciones. Yo era jefe de operaciones de la Marina. Zorrilla era jefe de personal del Ejército. ¿Cómo se llama? De la policía. Jaime Marte Martínez era director de la Academia de la Policía. De la Fuerza Aérea teníamos a Jarrutian, yo no sé si tú lo conoces, un grandote, que era jefe de operaciones también. Sí. Entonces, en eso, para concluir esta parte, el doctor Peña Gómez entonces tenía la mayor parte del liderazgo de la Fuerza Armada en esos momentos. El doctor José Francisco Peña Gómez. Así es. Pero ustedes atendieron su pedido de que él no quería sangre en el país. Vamos a una pausa. Porque nosotros no teníamos, no había la intención de tomar poder ni nada de eso. Simplemente impedir que la democracia fuera dañada por un fraude. Se dañara y que Balaguer siguiera haciendo de la de él. Sí. Entonces, si el líder político que teníamos decía que no, ahí moría todo. Exactamente. Porque nadie tenía interés de hacerse con el poder irregularmente. Vamos a una pausa, pero cuando volvamos quiero que hablemos de otro aspecto, que yo recuerdo en esa ocasión, o en esos días, que algunos oficiales me hablaban de que había incluso que era el disgusto con Balaguer, un deterioro en las condiciones de los asuntos militares, porque incluso había incorporado gente ya vieja, volvió y lo puso, y que se había descuidado muchas cosas que eran de interés de las Fuerzas Armadas. Pero vamos primero a esta pausa. Yeah.